¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según Interlaces, 74% de los venezolanos está de acuerdo con un diálogo entre el gobierno y la oposición para enfrentar la crisis económica. 82% aprueba la mediación internacional que promueva el diálogo en Venezuela. Más del 80% rechaza la injerencia y la intervención extranjera. Pero, ¿cuál es la situación actual del diálogo en Venezuela? ¿Cómo interpretar la posición de la Iglesia venezolana condicionando el diálogo? Finalmente, ¿cuál es la estrategia que se impondrá? ¿La de la caotización o, por el contrario, la de la negociación y los acuerdos? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Roy Chatterton Matos. Fue canciller de Venezuela, embajador ante la Organización de Estados Americanos. Actualmente se desempeña como acompañante de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También es parte del equipo de gobierno para los diálogos con la oposición. Bienvenido, Roy. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Este análisis situacional. ¿Se reinician o están por reiniciarse los diálogos con la oposición aquí en Venezuela? Sin embargo, la Iglesia acaba de pronunciarse exigiendo un revocatorio como condición para un diálogo más efectivo. ¿A qué se debe este pronunciamiento de la Iglesia, fuera de tono, renunciando incluso a servir como puente entre estos dos sectores del país? Con su pregunta viene la respuesta, Oscar. Digamos que, guardando las distancias y las diferencias en sofisticación, esto se me parece un poco a la Iglesia del Papa, de los tiempos del Papa Alejandro VI, el Papa Alejandro Borgia, porque el puñal aparece como un instrumento de diálogo utilizado, empuñado por la jerarquía eclesiástica venezolana para clavárselo, hundírselo en la espalda a este esfuerzo que se está haciendo por la paz en Venezuela y donde hay un consenso en toda la comunidad internacional entre radicales y conservadores sobre la necesidad del diálogo en Venezuela como vía hacia la solución de nuestro conflicto. Y buscar salidas negociadas, concertadas. Y la Iglesia de pronto se entromete y se entremete, yo recuerdo la palabra entrépito que utilizaba uno de niño, en esta situación para perturbar la posibilidad de diálogo y como para darle a la oposición radical una justificación para no comenzar el diálogo, porque coincide la fecha en que se suponía iban a comenzar los diálogos con el apoyo de la comunidad internacional y la declaración que hace la Conferencia Episcopal. Contradiciendo incluso declaraciones del Vaticano a favor del diálogo, de la concertación, de la negociación, de las salidas pacíficas. Por eso es que yo hablé del Papa Alejandro VI y no de Francisco. Sí. Esta parece la iglesia de Alejandro VI y no la de Francisco. De hecho es una iglesia, la nuestra, una iglesia que toma partido, que pareciera formar parte de la MOP y que desde el ascenso del Papa Francisco ha intentado silenciarlo y arrinconarlo. Sí, es la jerarquía eclesiástica que ungió a Pedro Carmona y la jerarquía eclesiástica que le levantó la mano a los golpistas venezolanos en el salón de fiestas de la alta burguesía, La Esmeralda, en el 2000, creo que fue a finales del 2012 eso, con motivo del paro petrolero. Sí. Estaba por iniciarse. Es esa iglesia ha sido inconsecuente. Lideró la estrategia insurreccional de aquella época. Y utilizó los colegios católicos y puso a las muchachitas de los colegios de monjas a desfilar para denunciar al chavismo. ¿En qué estado se encuentra hoy el diálogo con la oposición? Como tú dices, hay una matriz internacional que favorece, que promueve, o que está promoviendo el diálogo y la negociación en Venezuela, ¿no? Como una manera de superar la crisis. Pero ¿en qué estado realmente está
está el diálogo en Venezuela? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Se está conformando una matriz internacional a favor del diálogo en Venezuela y de alguna manera rechazando la injerencia y la intervención como salida a la crisis. Pero realmente, ¿en qué estado está el diálogo con la oposición? Que te pregunto porque a veces uno observa contradicciones en los discursos de la oposición. Yo diría que estamos en la no tan dulce espera, porque la insistencia en la realización de los diálogos viene de parte del gobierno. La oposición no utiliza la palabra diálogo. Están buscando la manera de sacarle el cuerpo y quizás por eso la declaración de la conferencia episcopal fue para ayudar y darle una justificación a la oposición para no sentarse en la mesa frente al gobierno para discutir la situación conflictiva que estamos viviendo en el país. Pero dentro de la comunidad internacional la palabra diálogo es mágica, es el denominador común desde gobiernos o personalidades o movimientos de derecha hasta los de izquierda que llaman al diálogo como una solución para el problema que estamos viviendo. Además hay conciencia que la injerencia, la intervención ha sido terrible para los países que han sufrido intervenciones extranjeras. Bueno, es brutal. El imperio está haciendo peso y sin embargo el imperio no rehúye la palabra diálogo. Entonces eso causa incomodidad en la propia oposición que a pesar de ser imperialista, amiga de los poderes, de los superpoderes de estadounidenses, sin embargo no se siente bien respaldada cuando el propio gobierno de los Estados Unidos llama al diálogo. ¿Qué está pasando entonces en la oposición? ¿A qué intereses está respondiendo? Yo creo que ese es un saco de gatos y pienso que hay una inmensa inmadurez. Allí no hay estadistas, hay un montón de activistas de ultraderecha y algunas personalidades que van camino hacia la senilidad que se niegan a bajar un poco la guardia y bajar la voz y el tono para poder entrar a conversar, pero si no bajan la voz no se pueden hacer escuchar. Hay conciencia de que Venezuela es ingobernable sin el chavismo. O sea, hay conciencia de que el chavismo tiene un espacio y hay que respetarlo. El chavismo llegó para quedarse porque los excluidos de antes, que vivían en la indignidad del anonimato, hoy tienen voz, hoy tienen participación en esta democracia que por eso se llama participativa y por lo tanto no van a renunciar a sus grandes avances sociales a pesar de las amenazas de represión que puedan haber escondidas en las intenciones de la oposición más extrema. Cuando hablo de chavismo, incluso no me refiero al liderazgo actual, que puede cambiar, que puede renovarse. Me refiero a eso, a las banderas, a las conquistas, a los logros, a las aspiraciones de los sectores populares. Ocurre que inclusive como la gente se acostumbra a lo bueno, esas conquistas dan pie a nuevas aspiraciones de superación, de progreso humano. Esta declaración del presidente Obama a favor del diálogo en Venezuela significa que Estados Unidos abandona su política intervencionista en Venezuela, el objetivo de caotizar al país y se decide finalmente por fomentar la estabilidad en Venezuela. Yo creo que juega ambas políticas, quizás a ver cuál le sale, porque el grado de intervención, especialmente la presión mediática, pero también hay la presión financiera internacional. ¿Cómo es posible que a un país buena paga como es Venezuela, con un expediente limpio en materia de deudas internacionales, le sea negado financiamiento para emprender proyectos que puedan ayudar a sacar al país del conflicto? Con respecto a la oposición, para regresar al tema, ¿qué podemos esperar?
de la oposición en este reinicio del diálogo? Yo no sé si lo convierto en un juego de palabras, pero tenemos que esperar por ahora la espera. En tu opinión, ¿cuál sería el escenario, el mejor escenario para superar la crisis actual en Venezuela? Sentarse a conversar. Bajar el tono, ambos lados. Porque en la medida en que bajemos el tono y hablemos más bajo, pues tendremos más facilidad para escucharnos. Los gritos hacen difícil la audición. ¿No se hace necesario concertar un proyecto de país, una visión de país, donde de alguna manera todos estos intereses tengan cabida, todos estos sectores tengan cabida? Todo eso tiene que ver con los espacios de entendimiento entre gobierno y oposición, pero hay que hablarlo, porque todo gira en torno a la solución cuya llave para la primera puerta es la apertura de los diálogos, pero ayer nos quedamos esperando. ¿No asistieron? No, se les llamó, no hubo posibilidad de lograr los contactos adecuados y eso además coincidió, repito, con la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana que envalentona a los más radicales de la derecha en Venezuela y a los mayores enemigos del diálogo y a los mayores amigos del imperio. Yo observo que son los intereses personales, el juego alrededor del poder, lo que se está imponiendo en la oposición y no el interés nacional y la necesidad de concertar y decidir un futuro compartido. Son pequeños militantes que no tienen vida, no tienen visión más allá del espacio que les permite su respectiva parcialidad política. Es gente que no ve más allá del horizonte. Chávez veía más allá del horizonte. Y un estadista tiene que ver más allá del horizonte. Tiene una visión geopolítica. Pero estos pequeños gritones que uno... Sí, los pequeños gritones que uno ve por allí, despotricando, insultando, descalificando, negándose, dando patadas, no, pataleando, perdón, o dando patadas contra el piso, malcriados, incultos. Sin definir un proyecto, una visión. No, ahí no hay definición, es simplemente la negación de todo cuanto haga el gobierno y un alejamiento progresivo, si ya no total, del pueblo. ¿Qué podemos esperar entonces si la oposición no asiste a las mesas de diálogo? El aislamiento progresivo de la oposición. Porque en la medida en que el gobierno siga abriendo puertas y la oposición se niega a entrar, queda más evidencia esta locura de no querer ponerse de acuerdo con la otra fuerza en el conflicto político, que es el gobierno, que es el chavismo, que es el gobierno del presidente Maduro y la oposición misma. Ahora hay un aliado, en este momento hay un aliado muy poderoso a favor de la oposición y a favor de una estrategia, si se quiere, insurreccional. Es el malestar, el descontento por la crisis económica, el desabastecimiento y la inflación que está golpeando dramáticamente a las mayorías. Eso es verdad, es una situación desgraciada, es una tragedia que tiene que ser resuelto. Yo siempre digo que en esta situación hay como tres componentes generadores. Uno, el imperio, obviamente, no sé en cuánta proporción, el enemigo endógeno, que sería el sector más negativo y más reaccionario del sector privado, el sector improductivo, y también la corrupción y la incompetencia de algunos miembros del gobierno que no han estado a la altura de las exigencias de un proceso revolucionario, sino todo lo contrario. Por el otro lado, tenemos un gran amigo en medio de esta situación conflictiva, que es la capacidad de los venezolanos para resistir la tentación de la violencia y de vías, su capacidad de comprensión de lo que está ocurriendo, además. La mayoría de los venezolanos está a favor del diálogo, de la concertación, de la negociación. Eso es un tesoro. Los venezolanos andan buscando culpables, están buscando respuestas y soluciones por parte del liderazgo en general. Exacto.
se impondrá finalmente si la protesta callejera, la protesta contra la crisis económica o producida por la crisis económica, si la protesta avanza. Eso va a ser un aliado importante para fortalecer las estrategias insurreccionales. Por supuesto, hay una excusa, pero yo creo que eso va a ir disminuyendo. Y eso puede ayudar a que esta matriz internacional que se está creando a favor del diálogo pueda desviarse y promover entonces, acompañar entonces una salida fuera del orden constitucional. Eso es posible, pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Yo creo que finalmente lo que sucede en la calle como consecuencia de la crisis económica, me refiero a las protestas, así sean desarticuladas y muy localizadas, pero hacen mucho ruido. Yo creo que a partir de ahí se definirá cuál es la estrategia que se impondrá, si la del diálogo y la concertación, o finalmente la de la caotización y la intervención. ¿Qué crees? Yo creo que en la medida en que pasan los días irá disminuyendo la gravedad del problema sin dejar de ser grave. Simplemente creo que hay medidas de carácter administrativo, logístico, aparte de todas las políticas que puedan suscitarse y que van a permitir baja en la tensión social. No dramática, desafortunadamente, pero creo que vamos hacia una solución lenta pero progresiva de esta crisis que Eso estamos obligará a viviendo. la oposición a sentarse El problema es que y reforzará no estamos matriz trabajando con internacional. elementos lógicos. Esta es una oposición absolutamente contradictoria, mal formada políticamente, o peor todavía, deformada políticamente, que no entiende algunas situaciones y que está imbullida en una suerte de presión emocional que los lleva al estallido y que no les permite controlar esos impulsos y convertir esa energía negativa en una energía positiva que significaría participar en un diálogo. Y en cuanto a la comunidad internacional, los que han propuesto, apoyado el diálogo, no pueden echarse para atrás, no es tan fácil. En algún momento con la guerra mediática pueden acusar al gobierno de ser culpable, pero no va a ser fácil. Sí. Ahora, hay países que se han pronunciado a favor del diálogo, como Brasil, Argentina, pero en el Mercosur le están negando el derecho a Venezuela a asumir la presidencia pro tempore. Esa contradicción, bueno, ¿cómo la explicamos? eso forma parte de una política de linchamiento de un país, y el país en este caso es Venezuela. El caso de Brasil es un gobierno de golpistas. Recordemos que desplazaron a la presidenta Rousseff del poder mediante un golpe de Estado. Y en el caso del Paraguay, es un país muy curioso, gobernado por una oligarquía contrabandista, que es parte de la cultura de ese país y que siente gran resentimiento porque PDVSA está cobrando una muy importante deuda petrolera que tiene con la empresa Petropar del Paraguay. Entonces estamos viendo el manejo de dos estrategias. Una que aparentemente fomenta el diálogo y otra que está fomentando la caotización del país. A ver si la pegan. Porque estos países se han pronunciado en los dos planos. Claro. Incluso Estados Unidos se ha pronunciado también en los dos planos. Eso me hace recordar a las dos ¿Cómo responder a eso? Me hace recordar las dos máscaras que representan la cultura del teatro. Una máscara que está riendo y una máscara triste, trágica. Hay algo de eso, es perfectamente compatible con las contradicciones que no les crea yo ningún problema de carácter ético ni moral. ¿Cómo responder? Seguir construyendo, acopiando voluntades, mejorando la calidad de nuestra respuesta y de nuestro contraataque a la guerra mediática y evitando que ocurran situaciones que favorezcan, por supuesto, a esa guerra. Uno observa que estos países que adversan a Venezuela toman un protagonismo mediático significativo y las voces
que apoyan las posiciones de Venezuela cada vez están más ausentes, más débiles, no se escuchan. No es necesario fortalecer las capacidades asimétricas de la revolución, de los gobiernos progresistas, de los movimientos sociales en América Latina. Creo lo mismo. En este momento creo que se está celebrando aquí en Caracas un congreso internacional de partidos, organizaciones, personalidades políticas de la izquierda que va a ayudar a este proceso, pero en todo caso la capacidad comunicacional del gobierno tiene que mejorar dramáticamente. Hay fallas que a veces uno no entiende. Por ejemplo, se nos pasó por alto la derrota de Rajoy en diciembre del año pasado, que era un gran momento, y se nos pasa por alto mostrar las verdades que ocurren en otros países y que contrastan con las mentiras que presentan sobre Venezuela. Como el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos. Hay países latinoamericanos y en los Estados Unidos donde ocurren cosas que jamás ocurrirían en Venezuela. Y sin embargo los villanos somos nosotros a los efectos de la guerra mediática. Exacto. Bueno, gracias Roy por este análisis situacional. Muchas gracias por esta grata entrevista. Y ahora las conclusiones. La mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional respaldan el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. Un diálogo que aleje las amenazas de la confrontación, donde todos vamos a perder, y aporte soluciones para enfrentar la crisis económica. Hoy nadie tiene la fuerza suficiente para imponerse sobre su adversario. Es inevitable la negociación. Lo contrario es el caos y la violencia que alcanzarían a toda la región. No hay cabida para las aspiraciones ni los intereses personales. Lo que está en juego es el futuro del país. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.